¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Conoce y controla. Este es el lema de el mes que pasó y todo lo que queda del año para el control de la hipertensión arterial. ¿Sí? Volvemos al tema porque dijimos que vamos a insistir, como venimos haciéndolo durante hace ya varios años, en nuestro cuarto año incluso, de estar en el aire, sobre esta patología prevalente y que tiene realmente mucha incidencia en la población general y las complicaciones son muy importantes. La pregunta es, ¿a todos los pacientes se los debe estudiar igual? ¿Tenemos que ser iguales con todos? Llega el paciente, sospechamos que es hipertenso y lo estudiamos a todos iguales, y la respuesta es no. La respuesta es, tenemos que ver cómo llega ese paciente, qué antecedentes familiares tiene, cuál es su realidad biológica, qué antecedentes personales tiene, cuáles son los valores de presión que tiene en el momento, cuáles son los síntomas que ha referido, si es que ha referido a algún síntoma en particular, ¿no es cierto? Y a partir de ahí pedir de menor a mayor una serie de estudios, porque como decíamos, la hipertensión arterial es multifactorial y en esa multifactorialidad de cosas y de causas necesitamos ir de a poco sumando elementos que nos orienten a tratar de encontrar una causa, que recordemos que dijimos que la hipertensión secundaria es aquella en donde se puede encontrar una causa, que no es más del 5 al 10% de todos los casos. El 90-95% de los casos la causa se desconoce. Sí tiene que ver la progresión de la edad y los antecedentes familiares. Entonces, necesitamos descartar enfermedad renal, especialmente de la arteria renal, necesitamos descartar trastornos endocrinológicos, necesitamos descartar que haya enfermedad en las suprarrenales, ¿sí? Que es una glándula que está justo arriba del riñón. Necesitamos descartar cómo están las arterias, ¿sí? Tenemos toda una valoración subclínica antes de que aparezcan los síntomas, ¿no es cierto? Y tenemos la posibilidad de estudiar los valores reales de ese paciente que puede tener cuando va a un consultorio. El paciente está ansioso, está pensando y está recordando que el padre o la madre o el abuelo fallecieron por un accidente cerebrovascular o por un infarto. Entonces, tal vez después de un mal rato se tomó la presión y tenía la presión alta y los valores no eran normales para lo que habitualmente se toma. Entonces llega al médico, está ansioso, se le toma la presión, los valores por ahí pueden estar un poquito altos, entonces ahí hay que entrar a descartar si es una hipertensión de guardapolvo blanco o si realmente el paciente es hipertenso, o aún más si el paciente tiene cifras que estén en los extremos, 140-90, o sea 14-9, 14,5-9, ya sospechar de que ese paciente probablemente sea hipertenso, y tenemos la opción de, a través del monitoreo ambulatorio de presión o el monitoreo domiciliario de presión, en donde al paciente se lleva un aparatito y se va controlando en la casa, o el monitoreo de presión ambulatorio que se lo coloca 24 horas, el paciente va, vuelve, la presión, esa computadora le va tomando cada una hora, de acuerdo a cómo esté programado, y se va teniendo distintas tomas durante el día. Después nosotros bajamos esa información y vemos toda la curva de la presión e inclusive qué presión tiene ese individuo durante la noche. Es muy importante el valor de la presión durante la noche, porque los pacientes que no hacen un ciclo fisiológico durante la noche, o sea, la presión baja durante la noche, así como baja la temperatura, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, también la presión hace una curva descendente que tiene que estar por debajo de 120/70, o sea, por debajo de 12/7, y hay pacientes que están por encima de esos valores, ¿sí? 14,9, 16,9, que 17,8. Entonces, esos pacientes con esos valores que estén por encima de 12,7
durante las horas de descanso son pacientes que tienen mayor chance de tener daño y mayor chance de tener complicaciones, y son los que hacen o pueden hacer un infarto a primera hora de la mañana, pueden hacer un accidente cerebrovascular, pueden ser descompensar su insuficiencia cardíaca, pueden hacer arritmias cardíacas, etc. Los pacientes que tienen apnea del sueño, los pacientes que muy roncadores y que roncan, hacen esa pausa que la mujer los empieza a codear porque no arranca el motor y en vez de empujarlo lo codea para que arranque nuevamente. Esos pacientes y esa situación puntual predispone a que esos pacientes, cuando uno los estudia, encuentran en general que los valores de presión durante la noche suelen estar más elevados o en forma anormal, y esos pacientes necesitan ser tratados, ya en este caso, en principio, acomodando y solucionando su tema respiratorio. Puede ser que tenga un tabique desviado, puede ser que tenga pólipos, habrá que bajar de peso, habrá un montón de cosas previo al tratamiento. De eso se trata la hipertensión secundaria. Si es una arteria renal que está tapada, se destapa la arteria renal. Si es una fibrodisplasia muscular de la arteria, también tiene solución, ¿no es cierto? Y entonces, si vamos encontrando y estudiando los pacientes, vamos estudiando las carótidas, vamos estudiando en las arterias de miembros inferiores para ver si tienen calcio, si tienen placas. Entonces todo eso, más los valores de presión arterial, cómo está el colesterol, cómo está el azúcar, cómo está funcionando el riñón, todas esas cosas que vamos sumando nos van haciendo poner en situación de dónde está parado ese paciente y qué otros estudios podemos ir agregando para tener más fortaleza y más certeza de que no solo es hipertenso, sino cuáles son los factores que debemos corregir y trabajar para tener la presión controlada, más allá eventualmente de que tenga que tomar alguna pastilla, ¿no es cierto? Entonces, bajar de peso será una situación, en aquellos pacientes obesos, en los rocadores, bueno, la derivación al otorrinolaringólogo para la solución del problema, o al neumonólogo para que le pueda colocar un aparatito para que darle más presión de oxígeno y disminuya toda esa situación de roncar y mejorar y disminuir la posibilidad de que aumente la presión durante la noche. Como verán, la hipertensión arterial no es solamente tomar una pastilla, o no necesariamente hay que tomar una pastilla. Hay que analizar cada paciente en particular, hacer la valoración adecuada y a partir de ahí tomar la conducta que corresponde. Por eso siempre es importante tener los controles, controla y conoce. Ese es el lema, eso es lo que usted tiene que hacer. Saber qué presión tiene, así como conoce el nombre del shampoo que usted usa, el nombre de la pintura para las uñas, el nombre de la crema hidratante, el nombre para la tintura para teñirse el cabello. Debe saber y debe conocer cuál es su valor de presión arterial. Por lo menos una vez a la semana, cada 10 días, debe tomarse la presión. Si está por debajo de 14,9, está bien y no hace falta en principio no hacer una consulta, porque dependerá de hace cuánto fue que se hizo usted la última consulta y qué antecedentes tiene. Pero no preocuparse, ¿sí? Sí, tomarse cada 10 días por lo menos una vez la presión y anotarlo, y a ir haciendo una curvita en su casa y viendo. Mientras esté por debajo de esos valores y usted se ha hecho los análisis, tenga el colesterol normal, la glucemia normal, no fume, camine 30-40 minutos por día, se mantenga en peso, bueno, por ahí eso usted puede autorregularlo y manejarlo. Pero una vez al año es aconsejable, a partir de los 35 años en el hombre y después de la menopausia en la mujer, tener un control anual, metabólico y clínico, para no correr riesgos y prevenir, que ese es el objetivo de este espacio. Nos vemos en el próximo programa.